Hey, hola a todos, yo soy James y les doy la bienvenida a mi canal. En esta oportunidad tengo esta motocicleta Yamaha Chapi LB80 para hacer el cambio del arnés eléctrico, que como lo pueden apreciar está bastante deteriorado, y me encontré en el carburador una falla común en este modelo, y es que se suelta el codo de acople en la línea de combustible. Como pueden ver, esta es la manguera que trae la gasolina y genera una fuga constante en esta parte del carburador, que es bastante peligrosa. Entonces voy a aprovechar para enseñarles a solucionar este problema a mi estilo de una manera fácil y rápida. Quédense conmigo. Les contaba que esta motocicleta llegó inicialmente para reemplazar el arnés eléctrico. Pueden ver el estado en que se encuentra, cables cortados, sueltos, sumado a malas intervenciones que han generado cortos, ameritan el reemplazo. Recuerden que si necesitan partes eléctricas o mecánicas para esta motocicleta, aquí en la caja de descripción dejo el contacto de RPM para que los puedan cotizar. ¿Listos? Manos a la obra. Para esta reparación necesitaremos una lata de gaseosa, cerveza, refresco, lo que tengan a mano. De estas en aluminio. Traten de conseguir un calibre delgado. Silicona gris de alta temperatura, no la roja, por favor. Unas tijeras y un destornillador con mango plástico, o puede ser un martillo en este mismo material. Empezamos. La idea consiste en usar la lata de aluminio para fabricar un suplemento que usaremos en la parte inferior del codo, que posteriormente vamos a insertar a presión en el orificio del carburador, logrando el ajuste perfecto entre las dos piezas. Deben tener en cuenta el espesor de la lámina que vayan a utilizar, ahí les dejo la referencia, para calcular la cantidad de material y no excederse, ya que entraría muy ajustado el acople en el carburador y puede generar una fisura o partirlo, pasando de una falla sencilla de corregir a algo mucho más complejo, incluso a perder por completo el carburador. Yo por experiencia ya sé cuánto material uso en cada caso. Eso depende de la tolerancia que se hayan presentado entre las dos piezas y el espesor de la lámina, como les mencioné anteriormente, yendo desde un cuarto de vuelta a la circunferencia completa del acople. Ya terminé de fabricar el suplemento para este caso. Este es el que voy a estar usando. Quedará de esta manera. La circunferencia completa un 98%. Detalle en el largo. Este es el que vamos a insertar en la parte interna del carburador y posteriormente insertaremos el acople y terminarán siendo una sola pieza. Es el turno de la silicona, la cual vamos a proceder a aplicar en la parte inferior interna del acople de esta manera. Recuerden usar silicona gris. No necesitamos mucha cantidad, así estaría perfecto, y no lo usamos en toda la superficie, ya que al momento de insertar el suplemento nos va a barrer la silicona hacia la parte externa y solamente necesitamos que nos selle en esta área del carburador.
Asegúrense que no les quede silicona en el orificio del acople ni ningún elemento extraño, ya que esto nos puede obstruir el conducto dentro del carburador. Continuamos con el suplemento. Vamos a hacer una especie de cono para facilitar el ingreso de este en el carburador y del acople en el suplemento. Yo me valdré de estas pinzas para insertarlo, ya que con los guantes es bastante engorroso. Lo posicionamos en su sitio, quedaría de esta manera. Nuevamente revisamos el acople, que no haya nada raro, y lo ubicamos dentro del orificio. Para insertarlo voy a utilizar el mango de este destornillador, que es plástico, para no hacer ningún tipo de daño, y deben tener en cuenta el ángulo que les estoy enseñando, más o menos 40-45 grados con respecto a la boca del carburador. Vamos golpeando suavemente, con paciencia, vamos asegurando de que no vaya a haber ningún daño. Ya nos quedó posicionado, quedó firme, no hubo ningún tipo de fisura. Pueden apreciar la silicona como ha salido por los lados, por ello no utilizamos exceso. Aquí pueden ver que se mueva más fácil la moto que el acople, quedó firme. Este es el resultado. Miren el ángulo que les comentaba, más o menos debajo del tornillo de la taza. Me gusta retirar la silicona, que no se note que hubo una intervención en el sitio, y lo hago mientras está fresca. Se ve totalmente original cuando la retiramos. Nos valemos de un trapo y las pinzas para la limpieza. Ya esto es algo estético, gusto personal. Les recomiendo dejar secar bien la silicona antes de permitir el flujo del combustible. Puede variar de 2 a 18 horas según la marca que utilicen y la temperatura del sitio donde se encuentren ustedes. He conectado la línea aún sin combustible para mostrarles nuevamente que quedó firme. Miren cómo sale la manguera y el acople no se mueve para nada. Otra reparación exitosa, espero les sirva. Déjenme sus comentarios, suscríbanse y hasta la próxima.